La parábola del trigo y la cizaña es una de las enseñanzas más profundas de nuestro Señor Jesucristo sobre el reino de Dios, la paciencia y el juicio final. En esta parábola, Jesús describe a un hombre que siembra buena semilla en su campo, pero mientras todos duermen, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Aunque al principio ambos crecen juntos, el dueño del campo decide esperar hasta la cosecha para separar el trigo de la cizaña. Este relato revela una poderosa verdad espiritual. En el mundo, el bien y el mal coexisten, pero llegará el día en que Dios hará justicia y recompensará a los justos. En este video, exploraremos el significado de esta parábola, su mensaje sobre la obra de Dios en medio de la maldad y las lecciones que nos deja sobre la paciencia, el discernimiento y la esperanza en la justicia divina. Acompáñanos en este viaje para descubrir el mensaje eterno de la parábola del trigo y la cizaña. Sí, en Mateo 13:24 se narra: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La parábola del trigo y la cizaña es una de las enseñanzas de Jesús que revela aspectos profundos sobre el reino de Dios, la realidad del mal en el mundo y el juicio final. La parábola comienza con una escena simple pero poderosa: un hombre que siembra buena semilla en su campo. Este hombre representa a Jesús mismo, el Hijo del Hombre, quien ha venido a sembrar el mensaje de salvación y justicia en el campo del mundo. La buena semilla son los hijos del reino, aquellos que han aceptado el mensaje de Dios y buscan vivir en obediencia a Él. La introducción de la parábola nos plantea una imagen de esperanza y propósito. Jesús, como el sembrador, tiene la intención de llenar el campo del mundo con su verdad y su justicia, simbolizadas por la buena semilla. Sin embargo, en este inicio también se anticipa una tensión. Aunque se siembra buena semilla, la historia nos llevará a descubrir que el mal también hace su entrada en este campo. La parábola nos introduce al misterio del reino de Dios. Aunque Dios está sembrando el bien en el mundo, existe la presencia del mal, y ambos coexisten temporalmente. Esta dualidad es central en la parábola y refleja la realidad que enfrentamos hoy en día, en la que el bien y el mal parecen crecer juntos. La parábola del trigo y la cizaña fue contada en un momento en el que Jesús enseñaba a una multitud diversa, incluyendo a aquellos que estaban sinceramente interesados en sus enseñanzas y a otros que cuestionaban su autoridad. En este contexto, Jesús utiliza parábolas para comunicar verdades profundas sobre el reino de Dios, pero de una manera que requiere reflexión y una disposición a entender. Jesús enseña esta parábola para revelar el contraste entre el reino de Dios y la obra del enemigo, el maligno en el mundo, y también para explicar por qué permite que ambos coexistan hasta el tiempo del juicio. En el Antiguo Testamento, Dios es presentado como el dueño del campo que desea que su pueblo viva en justicia y obediencia. En Isaías 5:1-7 se compara a Israel con una viña que Dios ha plantado con cuidado, esperando buenos frutos. Sin embargo, cuando esta viña produce frutos malos, Dios expresa su decepción. Esta metáfora de Dios como sembrador y cuidador de su campo prepara el terreno para la parábola del trigo y la cizaña, en la que el campo simboliza el mundo en su totalidad. La imagen del sembrador que siembra buena semilla resalta el carácter de Dios como creador y protector del bien, a pesar de la presencia del mal. En el Nuevo Testamento, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor y el buen sembrador, quien viene a traer vida y a esparcir la verdad de Dios en un mundo afectado por el pecado. En Juan 10:10, Jesús declara que ha venido para que las personas tengan vida en abundancia, mientras que el enemigo viene a robar, matar y destruir. La parábola del trigo y la cizaña amplía esta enseñanza al mostrar cómo el reino de Dios se establece en medio de la oposición del maligno. Jesús, como sembrador, representa la bondad de Dios, mientras que la entrada de la cizaña nos recuerda que el enemigo está activo, intentando sabotear la obra divina. La introducción de la parábola del trigo y la cizaña
tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida espiritual. En primer lugar, nos invita a reconocer que Dios está trabajando activamente en el mundo. Aunque enfrentamos dificultades y vemos la presencia del mal, la parábola nos recuerda que Dios ha sembrado buena semilla en el campo del mundo. Podemos tener confianza en que Dios sigue sembrando su justicia, su paz y su verdad en medio de las tinieblas, y nos invita a ser parte de ese crecimiento como hijos del reino. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos llama a tener una perspectiva de paciencia y discernimiento. La parábola sugiere que aunque Dios ha sembrado el bien, habrá tiempos en que el mal también se manifieste. En lugar de apresurarnos a juzgar o a resolver la coexistencia del bien y el mal por nuestra cuenta, debemos confiar en que Dios tiene un propósito y un tiempo para todo. Esta actitud de paciencia nos permite vivir con paz, sabiendo que Dios tiene control sobre el crecimiento de su obra y que en el momento adecuado, Él traerá justicia. La introducción de la parábola también nos desafía a examinar nuestro propio corazón y a evaluar si estamos actuando como buena semilla en el mundo. Jesús nos llama a ser como el trigo, reflejando su amor, su verdad y su justicia en nuestra vida diaria. Este llamado a vivir como hijos del reino nos motiva a ser una influencia positiva en el mundo, incluso cuando enfrentamos oposición o dificultades. Al reconocer que somos parte de la buena semilla sembrada por Dios, tenemos una responsabilidad de vivir conforme a su voluntad y de llevar fruto en nuestras acciones, palabras y relaciones. La parábola nos invita a orar por el mundo y a buscar la obra de Dios en medio de la realidad actual. A menudo, la coexistencia del bien y el mal puede parecer confusa o frustrante, pero esta enseñanza nos anima a mantener la esperanza y la fe en que Dios está obrando. Podemos orar para que su justicia y su paz se manifiesten cada día más, y para que Él nos ayude a discernir y a actuar con sabiduría en un mundo donde el trigo y la cizaña crecen juntos. En Mateo 13:25 se narra: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús introduce una figura inquietante, un enemigo que entra en el campo en la oscuridad de la noche y siembra cizaña entre el trigo. La cizaña es una planta que en sus primeras etapas de crecimiento es casi idéntica al trigo, pero no produce ningún fruto y al madurar puede ser venenosa. Esta planta representa el mal y el enemigo que la siembra es el diablo, quien intenta sabotear la obra de Dios introduciendo el mal y la falsedad en el mundo. La acción de sembrar cizaña en medio del trigo ocurre mientras los hombres duermen, lo que subraya la sutileza y la naturaleza engañosa del mal. El enemigo obra en secreto, buscando confundir y destruir sin ser detectado inmediatamente. La cizaña, que parece trigo al principio, refleja cómo el mal a menudo puede parecer similar al bien, o incluso disfrazarse como tal. La parábola ilustra una verdad profunda sobre la realidad espiritual. El mal no siempre es fácilmente identificable, y suele estar tan mezclado con el bien que requiere discernimiento para reconocerlo. Jesús cuenta esta parábola en un momento en que el pueblo judío espera que el Mesías venga a establecer un reino de justicia, librándolos del mal y de la opresión. Sin embargo, la presencia de la cizaña en medio del trigo muestra que el reino de Dios crecerá en un mundo donde el mal aún estará presente, al menos por un tiempo. Con esta enseñanza, Jesús desafía las expectativas de un reino de justicia instantáneo, mostrando que el plan de Dios incluye una fase en la que el bien y el mal coexisten. Esta etapa requiere paciencia, y Jesús enfatiza que el juicio y la separación final vendrán en su debido momento. En el Antiguo Testamento, la figura del enemigo que intenta destruir la obra de Dios aparece de diversas maneras. En Job 1:6-12, Satanás se presenta como un acusador y un destructor, buscando causar daño en la vida de Job para desafiar su integridad. Este pasaje muestra cómo el mal
puede intentar infiltrarse y desestabilizar la vida de los justos, aunque Dios siempre tiene el control final. La imagen de la cizaña sembrada entre el trigo recuerda el deseo del enemigo de arruinar la obra de Dios y causar confusión y daño entre el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús describe al diablo como el padre de mentira, Juan 8:44, alguien que engaña y siembra discordia. La cizaña sembrada por el enemigo es un símbolo de este engaño, ya que al principio parece ser algo bueno, pero en realidad es dañino. Jesús advierte que el diablo actúa con astucia, mezclando el mal con el bien, y que es necesaria la vigilancia espiritual para identificar sus estrategias. En la parábola, la cizaña no es solo una planta dañina, representa a aquellos que siguen al maligno y cuyos valores y acciones están en contra de la verdad de Dios. La enseñanza sobre la aparición de la cizaña en medio del trigo tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida espiritual. En primer lugar, nos llama a ser conscientes de la presencia del mal y del engaño en el mundo. Esta parábola nos recuerda que el enemigo busca sembrar discordia y confusión, incluso en lugares donde aparentemente solo debería crecer el bien. Al reconocer esta realidad, podemos pedir a Dios sabiduría y discernimiento para identificar aquello que, aunque parezca bueno, no es compatible con su voluntad. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a cultivar una vida de vigilancia y oración. La cizaña fue sembrada mientras los hombres dormían, lo que simboliza la importancia de estar espiritualmente despiertos. En nuestra vida cotidiana, esto significa vivir con una actitud de discernimiento y oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe para reconocer la verdad en medio de las falsedades. La vigilancia espiritual es esencial para no dejarnos engañar por ideas, actitudes o personas que podrían alejarnos de Dios. La parábola también nos desafía a no juzgar apresuradamente lo que no comprendemos completamente. La cizaña se parece al trigo al principio y es fácil confundir una cosa con la otra. Jesús nos muestra que no es nuestra tarea juzgar de inmediato o arrancar aquello que creemos que es malo, ya que podemos cometer errores. En lugar de eso, debemos confiar en que Dios revelará en su tiempo lo que es genuino y lo que no lo es. Este aspecto de la parábola nos llama a la paciencia y a dejar el juicio en manos de Dios, quien conoce los corazones de cada persona. La presencia de la cizaña nos invita a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él permitirá que el bien y el mal coexistan temporalmente, pero que al final el mal no prevalecerá. Podemos confiar en que, aunque el enemigo siembre el mal en el mundo, Dios tiene un plan para la justicia y la restauración. Este recordatorio nos anima a mantener nuestra fe firme, a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y a esperar pacientemente el tiempo en que Dios hará justicia. En Mateo 13:26 se narra: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En esta etapa de la parábola, el crecimiento tanto del trigo como de la cizaña ha progresado al punto de que ahora ambos son visibles. Solo cuando el trigo comienza a dar fruto, los trabajadores pueden detectar la presencia de la cizaña entre las plantas. Al principio, la cizaña parece similar al trigo, pero a medida que ambas plantas crecen, la diferencia se vuelve evidente. Este detalle enfatiza que, aunque el bien y el mal pueden parecer similares en sus primeras etapas, el tiempo y los frutos que producen revelan sus verdaderas naturalezas. La detección de la cizaña en el campo es un recordatorio de que el bien y el mal pueden coexistir en el mismo entorno y que el mal puede camuflarse para parecer inocuo o incluso beneficioso. Sin embargo, con el tiempo, el carácter de cada planta se hace evidente. Este proceso de detección simboliza la necesidad de discernimiento en la vida cristiana. Aprender a reconocer la obra de Dios y la del enemigo, y entender que la diferencia entre el bien y el mal se hace clara cuando observamos el fruto que cada uno produce. Jesús nos muestra que la paciencia y el discernimiento
son esenciales para identificar aquello que verdaderamente proviene de Dios. La detección de la cizaña en el campo se da en un contexto en el que Jesús está enseñando sobre el reino de Dios y su expansión en medio de la oposición y el engaño. En la cultura agrícola de la época, los oyentes de Jesús sabían que la cizaña era una planta indeseable, ya que su presencia afectaba el crecimiento del trigo y hacía más difícil la cosecha. Además, sabían que el trigo y la cizaña pueden parecer muy similares en sus primeras etapas de crecimiento. La parábola usa esta imagen familiar para mostrar que en la vida espiritual, el mal puede estar presente y aparentar ser bueno, pero que al final su verdadero carácter será evidente. En el Antiguo Testamento, la idea de distinguir entre el bien y el mal es recurrente. En Deuteronomio 30:19, Dios llama a su pueblo a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, lo cual requiere discernimiento y obediencia. El llamado a elegir bien sugiere que el pueblo de Dios debe ser consciente de los frutos de sus decisiones. En la parábola, la cizaña simboliza una elección equivocada y un engaño que puede crecer al lado del bien, pero que, con el tiempo, se revela como opuesto a la voluntad de Dios. Este tema de discernimiento es esencial en la vida del creyente, ya que le permite distinguir entre lo que es verdaderamente de Dios y lo que no lo es. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña sobre la importancia de reconocer los frutos como una manera de identificar la verdadera naturaleza de una persona o situación. En Mateo 7:16 dice: «Por sus frutos los conoceréis». Esta enseñanza resalta que los verdaderos seguidores de Dios darán frutos buenos, mientras que aquellos que siguen al maligno darán frutos malos. La parábola del trigo y la cizaña pone en práctica este principio, mostrando que el mal puede ser difícil de detectar al principio, pero que eventualmente sus frutos lo delatan. Así, Jesús enseña que el tiempo y los frutos son esenciales para discernir lo que es genuino en la vida cristiana. La enseñanza sobre la detección de la cizaña en el campo tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a ser pacientes y a no apresurarnos a juzgar. La parábola muestra que los trabajadores no pudieron distinguir la cizaña hasta que ambas plantas crecieron y dieron fruto. Esto nos enseña que, en muchos casos, el tiempo revela la verdad sobre una persona, una situación o una enseñanza. La paciencia nos ayuda a evitar errores de juicio y a confiar en que Dios nos mostrará la diferencia entre el bien y el mal en el momento adecuado. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a evaluar los frutos de nuestras acciones y de las personas que nos rodean. La parábola sugiere que el verdadero carácter de algo o alguien se revela por los frutos que produce. Podemos aplicar este principio a nuestras propias vidas al reflexionar sobre si nuestras acciones, actitudes y decisiones están alineadas con los valores del reino de Dios. Además, podemos usar esta enseñanza para evaluar las influencias que permitimos en nuestras vidas, preguntándonos si los frutos que vemos en otras personas o situaciones reflejan la obra de Dios o no. La detección de la cizaña también nos desafía a buscar discernimiento espiritual en todo momento. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, y es esencial en un mundo donde el bien y el mal a menudo parecen mezclarse. Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y claridad para reconocer el carácter verdadero de nuestras decisiones, relaciones y acciones. Al cultivar una vida de oración y estudio de la palabra, desarrollamos un sentido espiritual que nos ayuda a identificar lo que proviene de Dios y lo que no. La detección de la cizaña nos recuerda que Dios tiene el control y que su juicio es justo. Aunque podemos sentirnos frustrados por la presencia del mal en el mundo, la parábola nos asegura que Dios conoce el corazón de cada persona y que, en su tiempo, revelará la verdad. Podemos vivir con la confianza de que Dios permitirá que el bien y el mal coexistan solo hasta que sea el momento de separarlos definitivamente. Esta certeza nos permite vivir con paz y esperanza, sabiendo que Dios es justo
y que su propósito prevalecerá. En Mateo 13, 27, 28, se narra: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? A medida que el trigo y la cizaña crecen juntos y la cizaña se vuelve evidente, los siervos se sorprenden y acuden al dueño del campo con una pregunta genuina: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La reacción de los siervos muestra su sorpresa y desconcierto al ver que el campo, que debería producir una cosecha limpia de trigo, está contaminado con una planta indeseable. Su pregunta también refleja su confianza en la bondad y sabiduría del dueño del campo, quien sembró buena semilla. Al comprender que la cizaña fue sembrada por un enemigo, los siervos rápidamente sugieren arrancarla para proteger el trigo. La propuesta de los siervos es comprensible. Ven la cizaña como una amenaza para el trigo y desean eliminarla de inmediato para evitar que dañe la cosecha. Su impulso de actuar rápidamente representa el deseo natural de resolver el problema del mal en el mundo de manera inmediata. Sin embargo, esta reacción también refleja una falta de comprensión de las consecuencias potenciales de actuar con prisa. Los siervos no entienden que, al arrancar la cizaña prematuramente, podrían dañar también el trigo, ya que las raíces de ambas plantas suelen entrelazarse bajo la superficie. Este momento en la parábola nos enseña sobre la importancia de la paciencia y el juicio de Dios, que tiene un plan perfecto y sabe cuándo será el momento adecuado para separar el bien del mal. La reacción de los siervos refleja la frustración y la impaciencia que muchas veces sentimos al ver el mal en el mundo. En el contexto de la audiencia de Jesús, los judíos esperaban que el Mesías estableciera un reino de justicia y eliminara a los enemigos de Dios de inmediato. Sin embargo, Jesús enseña que el reino de Dios tiene un proceso y un tiempo en el que el bien y el mal coexistirán hasta el momento adecuado. A través de la parábola, Jesús les muestra a sus oyentes que Dios es paciente y que su plan incluye un momento específico para el juicio. Aunque los siervos desean actuar de inmediato, el dueño del campo tiene una perspectiva más amplia y entiende las consecuencias de una acción precipitada. En el Antiguo Testamento, encontramos que Dios muestra paciencia y misericordia, permitiendo que el mal exista por un tiempo. En Ezequiel 18, 23, Dios declara que no se complace en la muerte del impío, sino que quiere que todos se arrepientan y vivan. Este versículo refleja el carácter de Dios, quien no actúa apresuradamente para castigar el mal, sino que da tiempo para el arrepentimiento y la transformación. De manera similar, en la parábola, el dueño del campo permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos, confiando en que al final se hará la separación adecuada. En el Nuevo Testamento, la paciencia de Dios también se menciona en pasajes como 2 de Pedro 3, 9, donde se afirma que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo subraya que Dios permite la coexistencia del bien y el mal por un tiempo con el propósito de dar a las personas la oportunidad de volverse a Él. La propuesta de los siervos para arrancar la cizaña muestra una perspectiva humana limitada, mientras que la respuesta del dueño del campo refleja la paciencia y el deseo de Dios de que su cosecha no sufra daño al actuar prematuramente. La propuesta de los siervos para arrancar la cizaña tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a confiar en la sabiduría y en el tiempo de Dios. Aunque podamos sentirnos frustrados o impacientes al ver la injusticia y el mal en el mundo, esta parábola nos recuerda que Dios tiene un propósito en permitir que el bien y el mal coexistan por un tiempo. Podemos confiar en que Él es soberano y que su juicio será perfecto y en el momento adecuado, evitando acciones apresuradas que podrían dañar el bien junto con el mal. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a ser pacientes y a evitar juzgar prematuramente a los demás. Al igual que los siervos querían arrancar la cizaña sin comprender las consecuencias, a veces podemos ser rápidos para juzgar a los demás o para etiquetar ciertas situaciones como malas sin conocer todos los detalles. La parábola nos llama a ejercer el discernimiento y a permitir que Dios sea quien juzgue los corazones y las intenciones. Nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo con la palabra de Dios y dejar que Él sea quien se encargue de hacer la separación final entre el bien y el mal. La propuesta de los siervos también nos desafía a mostrar misericordia y comprensión hacia los demás, reconociendo que Dios es paciente con cada persona
y que Él da oportunidades para el arrepentimiento y el cambio. En lugar de actuar de manera crítica o condenatoria, podemos buscar maneras de reflejar el amor de Dios y ser una influencia positiva en el mundo, mostrando que creemos en el poder transformador del Evangelio y en la capacidad de Dios para cambiar vidas. La respuesta del dueño del campo a los siervos nos invita a tener una perspectiva a largo plazo sobre el propósito de Dios. Aunque a veces queremos ver resultados inmediatos y solucionar problemas rápidamente, la parábola nos enseña que el proceso de Dios requiere tiempo. Su plan es perfecto y nuestra parte es confiar en su sabiduría y en su voluntad para que al final su justicia prevalezca. Este recordatorio nos ayuda a vivir con paz y paciencia, sabiendo que Dios no permitirá que el mal dure para siempre y que su propósito se cumplirá. En Mateo 13, 29, se narra: Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. En respuesta a la propuesta de los siervos de arrancar la cizaña de inmediato, el dueño del campo les dice que no lo hagan, explicando que podrían dañar el trigo en el proceso. Esta respuesta revela la sabiduría, la paciencia y el conocimiento del dueño sobre el crecimiento de ambas plantas. Dado que el trigo y la cizaña tienen raíces que suelen entrelazarse bajo la tierra, arrancar la cizaña prematuramente podría resultar en la destrucción de parte del trigo. Por lo tanto, el dueño del campo, simbolizando a Dios, decide permitir que ambas crezcan juntas hasta la cosecha, cuando se hará una separación definitiva. La respuesta del dueño nos muestra la manera en que Dios maneja la coexistencia del bien y el mal en el mundo. Aunque puede ser difícil para nosotros entender por qué Dios permite que el mal esté presente, esta parábola nos da una perspectiva divina. Dios no quiere que ninguna de sus buenas obras ni ningún creyente sufra daño debido a una acción prematura. Su paciencia revela su amor por los suyos y su deseo de proteger lo que ha plantado, permitiendo que crezca y dé fruto. La respuesta del dueño también refleja la justicia de Dios, quien tiene el conocimiento perfecto y el poder para separar el bien del mal en el momento adecuado sin causar daño innecesario. La respuesta del dueño del campo refleja una enseñanza profunda sobre la paciencia de Dios y su plan para la humanidad. En el contexto de la audiencia de Jesús, muchos de sus oyentes esperaban que el Mesías erradicara el mal de inmediato y estableciera un reino de justicia. Sin embargo, Jesús les enseña que Dios permite la coexistencia del bien y el mal hasta el momento de la cosecha, en el juicio final. Esta respuesta desafía las expectativas humanas de una justicia rápida y nos invita a confiar en la sabiduría de Dios, quien tiene el control de todos los tiempos y circunstancias. En el Antiguo Testamento, Dios muestra una paciencia similar al dar a las personas oportunidades para arrepentirse y cambiar. En Éxodo 34, 6, Dios se describe a sí mismo como lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta descripción de Dios revela que su paciencia no es señal de debilidad, sino de un amor que da tiempo a las personas para volverse a Él. Al igual que el dueño del campo que permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos, Dios muestra su misericordia al no arrancar inmediatamente el mal, dándoles a todos la oportunidad de conocer su verdad. En el Nuevo Testamento, Pedro también escribe sobre la paciencia de Dios en 2 de Pedro 3, 9, afirmando que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta enseñanza resalta que Dios no apresura el juicio, sino que permite que el bien y el mal coexistan para dar espacio al arrepentimiento y la redención. La respuesta del dueño en la parábola refleja esta misma paciencia divina, mostrándonos que Dios tiene un propósito en su plan, aunque no siempre comprendamos completamente sus tiempos y métodos. La respuesta del dueño del campo tiene aplicaciones prácticas significativas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a practicar la paciencia y a confiar en el tiempo de Dios. Al igual que el dueño del campo, Dios tiene el control absoluto sobre el bien y el mal, y su respuesta nos invita a aceptar que hay un propósito en la coexistencia temporal de ambos. Podemos confiar en que Dios actuará en su momento perfecto y no se apresurará,
protegiendo a su pueblo y a sus obras de cualquier daño innecesario. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a evitar un juicio prematuro sobre los demás. La parábola nos enseña que no siempre es fácil distinguir entre el bien y el mal, especialmente al inicio del crecimiento. La cizaña se parecía mucho al trigo en sus primeras etapas, y arrancarla antes de tiempo podría haber resultado en un daño al trigo. Esto nos recuerda que no debemos juzgar apresuradamente a las personas o situaciones sin tener una comprensión completa. Debemos dejar que Dios, quien conoce los corazones, sea quien juzgue en el momento apropiado. La respuesta del dueño del campo también nos desafía a practicar la misericordia y la compasión. Así como Dios permite que el bien y el mal coexistan por un tiempo, dándole a cada persona la oportunidad de arrepentirse, nosotros también debemos ser pacientes y comprensivos con quienes aún no han llegado a la fe. Esta actitud de compasión nos permite ser testigos del amor de Dios, ayudando a otros a conocer el Evangelio y a tener la oportunidad de un cambio de vida antes de que llegue el juicio final. La respuesta del dueño nos invita a confiar en la justicia de Dios. Aunque a veces puede ser frustrante ver el mal prosperar en el mundo, esta enseñanza nos asegura que Dios tiene un plan perfecto y que su justicia será completa en el momento adecuado. En lugar de preocuparnos o desanimarnos por la presencia del mal, podemos vivir con esperanza, sabiendo que Dios separará el trigo de la cizaña en el tiempo de la cosecha y que su juicio será justo. Esta confianza en la justicia de Dios nos da paz y nos permite concentrarnos en vivir de acuerdo con su voluntad. En Mateo 13:30 se narra: «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». En esta parte de la parábola, el dueño del campo da una instrucción crucial: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Este mandato de dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha es un acto de paciencia, sabiduría y confianza en que al final el bien y el mal serán separados de manera justa y definitiva. El dueño sabe que, si intenta arrancar la cizaña antes de tiempo, existe el riesgo de dañar el trigo. Así que, en lugar de actuar de inmediato, espera hasta el tiempo de la cosecha, cuando los segadores harán la separación bajo sus instrucciones. La espera hasta el tiempo de la cosecha simboliza el período actual de coexistencia entre el bien y el mal en el mundo. Dios permite esta mezcla, no porque ignore el mal, sino porque tiene un propósito más elevado: proteger a los suyos y permitir el crecimiento pleno del trigo, es decir, de los hijos del reino. Jesús enseña que Dios, como el dueño del campo, tiene un tiempo específico para todo, incluyendo el juicio. Su plan es perfecto, y aunque la espera puede ser difícil, es necesaria para que la cosecha sea abundante y para que la separación sea realizada sin causar daño a los justos. La espera hasta el tiempo de la cosecha refleja una enseñanza central sobre la paciencia y la soberanía de Dios. En el contexto de la audiencia de Jesús, los judíos esperaban que el Mesías estableciera un reino de justicia rápidamente, erradicando a los enemigos de Dios de inmediato. Sin embargo, Jesús presenta una perspectiva diferente. El reino de Dios crecerá en un mundo donde el mal aún existe, y solo al final del tiempo vendrá la separación. Esta enseñanza desafía la expectativa de un juicio inmediato y muestra que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa, incluyendo la culminación de su reino. En el Antiguo Testamento, la paciencia de Dios se describe repetidamente como una oportunidad para que las personas se vuelvan a Él. En Salmos 86:15 se dice que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta descripción muestra que la espera de Dios no es una señal de pasividad, sino de un amor paciente que busca el arrepentimiento y el crecimiento espiritual de su pueblo. Al igual que el dueño del campo espera la cosecha, Dios permite que el bien y el mal coexistan para dar tiempo a las personas a acercarse a Él y a vivir una vida plena en su gracia. En el Nuevo Testamento, Pedro reitera esta idea en 2 de Pedro 3:8-9, diciendo que Dios no se apresura a juzgar,
sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La espera hasta el tiempo de la cosecha en la parábola refleja esta misma paciencia divina. Dios tiene un tiempo específico para cada cosa, y aunque el juicio final llegará, Él permite que el mal y el bien coexistan temporalmente para dar a todos la oportunidad de volverse a Él. La enseñanza de Jesús nos invita a confiar en este plan perfecto y a vivir en esperanza, sabiendo que Dios tiene el control. La enseñanza sobre la espera hasta el tiempo de la cosecha tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a tener paciencia y a confiar en el plan de Dios. Al igual que el dueño del campo decide esperar para proteger el trigo, nosotros también debemos confiar en que Dios tiene un propósito en permitir la coexistencia temporal del bien y el mal. Esta paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y a vivir con esperanza, sabiendo que, al final, Dios traerá justicia y restauración. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a confiar en el tiempo de Dios para la justicia y el juicio. A menudo, podemos sentirnos frustrados o impacientes ante la injusticia y el mal en el mundo, pero la parábola nos recuerda que Dios ve y sabe todo, y que en su momento hará la separación justa. La paciencia y la confianza en el tiempo de Dios nos permiten vivir con paz, sabiendo que Él tiene el control y que su justicia prevalecerá en el tiempo perfecto. La espera hasta la cosecha también nos desafía a vivir con una actitud de fidelidad y crecimiento espiritual. Dios permite que el trigo crezca junto con la cizaña, y esto nos recuerda que, aunque el mal esté presente, nosotros podemos seguir creciendo y dando fruto como hijos del reino. Nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, reflejando su amor y su justicia en nuestras vidas diarias. Al hacerlo, nos convertimos en un testimonio de su gracia y mostramos que es posible vivir en fidelidad a Dios, incluso en un mundo donde el mal está presente. La enseñanza de la espera nos invita a orar por el mundo y a ser instrumentos de paz y de justicia. Al ver el mal a nuestro alrededor, podemos orar por aquellos que aún no conocen a Dios y pedir que Él les conceda la oportunidad de arrepentirse y de volverse a Él. Podemos también ser instrumentos de su justicia y paz, ayudando a los necesitados, defendiendo la verdad y mostrando el amor de Dios en nuestras relaciones y comunidades. Al vivir de esta manera, estamos participando en el propósito de Dios, sabiendo que la cosecha final vendrá y que su justicia será completa. En Mateo 13, 37, 39, se narra: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Después de contar la parábola del trigo y la cizaña a las multitudes, Jesús se encuentra en privado con sus discípulos, quienes desean comprender mejor el significado de esta enseñanza. Jesús les ofrece una interpretación detallada, aclarando los elementos clave de la parábola y su significado espiritual. Él explica que el sembrador que planta la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo. La buena semilla representa a los hijos del reino, aquellos que han aceptado el mensaje de salvación y buscan vivir de acuerdo con los principios de Dios. El campo en el que se siembra la semilla es el mundo, donde tanto el bien como el mal coexisten temporalmente. Por otro lado, la cizaña representa a los hijos del maligno, aquellos que han elegido rechazar a Dios y seguir el camino del mal. Jesús señala que el enemigo que siembra la cizaña es el diablo, quien intencionalmente planta el mal en el mundo para causar confusión y obstaculizar el crecimiento de los hijos de Dios. Con esta explicación, Jesús revela que la presencia del mal no es obra de Dios, sino del enemigo, quien busca destruir y corromper. Sin embargo, Dios permite esta coexistencia por un tiempo, ya que su plan final es hacer una separación definitiva en el juicio. La interpretación de Jesús a sus discípulos ofrece una visión profunda del conflicto espiritual que existe en el mundo. En el contexto de su tiempo, los discípulos y otros judíos esperaban que el Mesías erradicara el mal y estableciera un reino de justicia de inmediato. Pero Jesús les muestra que su misión abarca un proceso más complejo.
el establecimiento del reino de Dios en un mundo donde el mal aún tiene influencia. Esta enseñanza ofrece consuelo y también un desafío, ya que los discípulos deben aprender a vivir en un mundo donde el bien y el mal coexisten y donde la justicia completa llegará solo al final de los tiempos. En el Antiguo Testamento, el concepto de la presencia del mal y su influencia en el mundo aparece en varios pasajes. Por ejemplo, en Job 1, 6-12, se nos muestra que Satanás actúa como un adversario que intenta corromper a los justos. Dios permite temporalmente la actividad del enemigo, aunque siempre con un propósito mayor y bajo su soberanía. De manera similar, la interpretación de Jesús sobre la parábola del trigo y la cizaña nos enseña que, aunque el mal está presente y activo, Dios tiene un control final y permitirá su crecimiento solo hasta el tiempo de la cosecha. En el Nuevo Testamento, esta batalla espiritual se presenta de nuevo en Efesios 6:12, donde Pablo escribe: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo». Este pasaje resalta que, como creyentes, vivimos en un mundo influido por el mal, pero que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales. La interpretación de la parábola refuerza esta enseñanza, mostrando que los hijos de Dios y los hijos del maligno coexisten en el mismo mundo y que Dios tiene un plan final para su separación. La interpretación de Jesús sobre la parábola tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a reconocer la realidad de la batalla espiritual en el mundo. Jesús nos enseña que el bien y el mal existen lado a lado y que el enemigo está activo en su intento de sembrar confusión y maldad. Al entender esta realidad, podemos mantenernos alertas y conscientes de que nuestra fe será probada en un mundo donde el mal intenta desviar a los hijos de Dios. Esta comprensión nos ayuda a estar vigilantes y a fortalecer nuestra relación con Dios para resistir las influencias negativas. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a vivir como hijos del reino, dando buen fruto en medio de un mundo en el que el mal está presente. Jesús nos llama a reflejar los valores de su reino y a mostrar el amor, la justicia y la misericordia de Dios en todas nuestras acciones. Podemos evaluar nuestras propias vidas preguntándonos si estamos viviendo como buena semilla, buscando ser un testimonio de Dios en el mundo y resistiendo la tentación de actuar en contra de sus principios. La interpretación también nos desafía a no juzgar o condenar prematuramente a las personas, ya que solo Dios conoce el corazón y tiene el derecho de hacer la separación final. La parábola nos muestra que el juicio definitivo le corresponde a Dios, quien conoce todas las cosas y sabe el momento adecuado para hacer la cosecha. En lugar de condenar, estamos llamados a vivir con amor y compasión, mostrando el Evangelio de manera que pueda influir en quienes aún no conocen a Dios, sabiendo que Él es quien juzgará finalmente. La enseñanza nos invita a confiar en la soberanía de Dios y en su plan perfecto. Jesús explica que al final de los tiempos, Dios enviará a sus ángeles para separar el trigo de la cizaña, asegurando la justicia y la restauración completa de su creación. Aunque ahora enfrentamos la presencia del mal, podemos vivir con esperanza, sabiendo que Dios tiene un propósito y que, al final, su justicia prevalecerá. Esta confianza en el juicio de Dios nos permite vivir con paz y enfocarnos en nuestra misión de ser luz en el mundo, sabiendo que el mal no tendrá la última palabra. En Mateo 13, 40-43, se narra: de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. En la conclusión de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús describe el momento de la cosecha final, cuando el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para hacer la separación definitiva entre el trigo y la cizaña. En este momento, la cizaña, que simboliza el mal y a aquellos que han rechazado a Dios,
será recogida y arrojada al horno de fuego, una imagen clara del juicio final. Mientras tanto, el trigo, que representa a los hijos del reino, será recogido y llevado al granero de Dios, y estos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Este contraste subraya la culminación de la obra de Dios en el mundo. El mal será erradicado, y los justos recibirán su recompensa eterna. La cosecha final es el punto culminante de la parábola y representa el juicio final de Dios, en el cual cada persona será juzgada de acuerdo con sus frutos y su relación con Dios. La imagen de los ángeles recogiendo y separando el trigo de la cizaña es una representación del juicio en el que Dios, quien conoce el corazón de cada ser humano, determinará el destino eterno de cada uno. Para los justos, este es un momento de esperanza y de recompensa, ya que serán acogidos en el reino de su Padre y resplandecerán en la gloria de Dios. Para los injustos, el juicio es una advertencia seria de las consecuencias de rechazar el mensaje de Dios. La enseñanza de la cosecha final en la parábola del trigo y la cizaña ofrece a los discípulos y a la audiencia de Jesús una visión del fin de los tiempos y del juicio de Dios. En el contexto del ministerio de Jesús, muchos esperaban que el Mesías viniera a traer justicia inmediata y a erradicar el mal de manera rápida. Sin embargo, Jesús les muestra que el juicio final será al final de los tiempos y que Dios permite que el bien y el mal coexistan hasta ese momento. Esta enseñanza reitera la paciencia de Dios y su deseo de dar a cada persona la oportunidad de arrepentirse antes del juicio. En el Antiguo Testamento, el concepto de la cosecha y la separación como símbolo del juicio aparece en varios pasajes. En Joel 3:13, el profeta describe la cosecha final diciendo: «Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descendamos, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos». Este lenguaje de cosecha y de juicio se usa para representar el momento en que Dios hará justicia y juzgará a las naciones. Esta idea de una cosecha de juicio se refleja en la parábola, donde el trigo es separado de la cizaña para siempre. En el Nuevo Testamento, el tema del juicio final es central en las enseñanzas de Jesús y en la teología de los apóstoles. En Apocalipsis 14:19, el apóstol Juan describe una visión de la siega de la tierra, donde Dios envía a sus ángeles para recoger la cosecha madura y posteriormente para lanzar las uvas de la ira en el lagar del juicio. La parábola del trigo y la cizaña anticipa esta visión, mostrando que el juicio de Dios es una certeza y que, al final, el bien y el mal serán separados, los justos serán recompensados y el mal será destruido para siempre, cumpliendo así la justicia divina. La enseñanza sobre la cosecha final y el juicio de Dios en la parábola tiene aplicaciones prácticas profundas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a vivir con una perspectiva eterna, conscientes de que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias eternas. Saber que habrá un juicio final nos motiva a vivir con integridad, a buscar a Dios de manera sincera y a dar fruto que refleje nuestra fe. Esta perspectiva nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a reflejar la justicia y el amor de Dios en nuestro entorno. La certeza del juicio final no solo es una advertencia, sino también una motivación para vivir como hijos del reino, mostrando la luz de Dios en nuestras relaciones y acciones. Podemos vivir como trigo en un mundo donde el mal también está presente, llevando un mensaje de esperanza y amor, y siendo testigos de la verdad de Dios para que otros puedan conocerlo y aceptar su gracia antes del juicio. La enseñanza de la cosecha final también nos desafía a vivir con responsabilidad y arrepentimiento continuo. El conocimiento de que Dios juzgará cada vida nos lleva a examinar nuestros propios corazones y a vivir en arrepentimiento, buscando su perdón y su transformación. La parábola nos llama a reconocer las áreas en nuestra vida que necesitan ser rendidas a Dios y a permitir que Él nos purifique y nos haga crecer en su amor y en su verdad. Al vivir de esta manera,
Nos preparamos para el momento en que estaremos delante de Dios y nos esforzamos por ser hallados fieles. La enseñanza sobre la cosecha final nos da esperanza y paz en un mundo lleno de injusticia. Saber que Dios hará justicia y que el mal no triunfará nos permite vivir con una confianza profunda. Aunque el mal y la injusticia estén presentes ahora, la promesa de la separación final nos asegura que Dios cumplirá su justicia y que los hijos del reino serán llevados a su gloria. Esta esperanza nos permite enfrentar las dificultades de la vida con paz, sabiendo que Dios tiene el control y que, al final, su justicia prevalecerá. La enseñanza de la cosecha final y el juicio de Dios en la parábola del trigo y la cizaña revela la justicia, la soberanía y el amor de Dios. En Mateo 13, 40, 43, Jesús describe cómo el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para separar el trigo de la cizaña, asegurando que los justos serán recompensados en el reino de su Padre, mientras que el mal será destruido. Esta enseñanza nos llama a vivir con una perspectiva eterna, a dar buen fruto y a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. La parábola nos recuerda que, aunque el mal esté presente ahora, Dios hará justicia en el tiempo perfecto y nos recibirá en su reino eterno. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.